Hola a todas, hola a todos y bienvenidos al capítulo 18 de La verdad de la mentira. Hola Carmen. Hola, buenos días. Seguimos con descubriendo la verdad o la mentira, las dos cosas. Las dos cosas. Bien, capítulo 3 de la serie Cómo crear una vida consciente. Ya hemos visto lo que significa ser interior y ser exterior y desde dónde vivimos. Ya hemos visto lo que significa esa intención, ese lado subliminal de la vida. Y ahora llegamos al tercer paso, que es la atención y la concentración. Por tanto, si quieres entender por qué nos cuesta tanto centrarnos, concentrarnos, por qué finalmente acabamos viendo las notificaciones del móvil cuando no queríamos, por qué nos cuesta tanto estar tranquilos y en silencio y cuando eso ocurre salimos corriendo porque algo tengo que hacer porque me aburro. Bueno, si quieres entender por qué ocurre eso y cómo eso lo puedes transformar, este es el capítulo. Quédate con nosotros. Eso. En La verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen. Intención, capítulo anterior, atención y concentración. De hecho, como ya sabéis que siempre compartimos un capítulo en el canal de Telegram del programa, cuyo enlace está en la descripción del vídeo y ya sabéis que os animamos a que os suméis para que podáis leer el artículo complementario. Una de las citas que está en el artículo es la de Saint Germain. Allí donde está tu pensamiento, allí donde está tu atención, eso eres tú, en eso te conviertes. Ya, vamos a explicarles y a contarles un poquito de todo esto. Bien, pues primero deciros que así se denominaba a un ser muy sabio, con, parece ser, muchas experiencias de vida y muy consciente de lo que hacía y consciente de quién era, de que era un creador. Y bueno, se llama Saint Germain, pero repito que para nosotros en realidad pues es un sabio, como tantos seres que han experimentado profundamente la vida desde donde había que experimentarla, y otros pues nos hemos perdido en la experimentación, ¿o no? Continúo. Mirad, el precepto de Saint Germain dice, allí donde está tu atención, allí donde está tu pensamiento, allí estás tú y en eso te conviertes. Pues de verdad que si este precepto se medita en él, se reflexiona una y otra vez, no podéis imaginar la cantidad de cosas que dice. Son muchísimas, porque podemos desplegarlo y, por ejemplo, podemos decir, mi atención está puesta, imaginaros, en comprarme una casa. Esto nos puede ocurrir a cualquiera. Pues efectivamente, tu atención está puesta ahí, tu energía está puesta ahí. Atención, energía, creación, manifestación. Al final acabas teniendo tu casa. Por el contrario, si lo que está es puesta en no estaré creando yo un problema de Alzheimer, como, claro, que tampoco a lo mejor diríais creando, diríais, no iré yo a heredar el Alzheimer de mi familia. Pues eso también funciona desde ahí. Tu energía está puesta y tu atención está puesta ahí. Y bueno, pues lo que es un médico, pues rebatiría esto que estoy diciendo, pero tu atención, todo tu pensamiento inconsciente, porque no quieres ni pensarlo, estaría puesto ahí. Y como además socialmente hay una enfermedad que se supone que también tiene que ver con el ADN y la heredamos, pues acabamos creando esto. De verdad que me encantaría que meditarais mucho este precepto. Allí donde está tu atención, tu pensamiento, ahí estás tú creando todo aquello que tú quieras. La historia es que nos falta presencia, nos falta concentración, nos falta focalizarnos, que por eso Ismael le llama, ¿dónde está tu foco? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en ti? ¿Estás fuera? ¿Estás dentro? ¿Estás ocupándote de ti? ¿Estás queriéndolo resolver todo y al final acabas agotado, agotada? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu foco puesto? Nosotros os estamos enseñando a que el foco esté puesto en el interior. Y es que en el interior y además en la zona del pecho, pues está el corazón central, que es el foco de la energía esencial, esa que nos da vida. Entonces,
yo creo que va a ser hora que vayamos poniendo el foco y la atención ahí. Nosotros vamos a explicar más cosas. Ahora le voy a pasar la palabra a Ismael y él os explica y luego continúo. Sí, lo que pasa es que al final, como ya sabemos que todo es energía, cuando estamos hablando de atención, estamos diciendo es dónde yo enfoco mi energía. Cuando hablamos de concentración, lo que estamos diciendo es dónde yo mantengo esa atención, esa energía enfocada, mantenida. ¿Por qué? Pues a ver, cuando uno quiere hacer una cosa, tiene que dedicarle el suficiente tiempo hasta que la termina, ¿verdad? Es decir, si, no sé, si construir un puente se requiere en 3 meses, imaginad que al mes dijéramos, ah, no, ya me he aburrido. Pues el puente no se construye, no, hay que estar los 3 meses, ¿verdad? Bien, eso lo hemos experimentado en el nivel material. ¿Cuánto se requiere para algo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas acciones? ¿Qué proceso? Lo hacemos, listo. Pero resulta que no nos damos cuenta que funciona igual desde el punto de vista de lo que no se ve, desde el punto de vista de la energía, de la frecuencia que hemos hablado en otros capítulos. Y no nos damos cuenta hasta qué punto con esa energía, con esa frecuencia, con esa tensión, también creamos. Entonces, vayámonos a un ejemplo que nos pueda servir. Por cierto, en el grupo, que ya sabéis que están los comentarios activados en las publicaciones, Paula preguntaba, ¿y por qué nos cuesta tanto mantenernos conscientes en esa conciencia? Por esto. Fijaos. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estáis bien escuchando esto o estáis en el grupo de Telegram, estoy seguro que la mayoría pensáis que los noticiarios, los telediarios, siempre es lo mismo. Más problemas, más dolor, más mal, más no sé qué, más no sé cuánto. Y entonces, al final, ¿qué decimos? No, es que ¿sabes qué pasa? Que de tanto ver noticias y de tanto tal, al final tú te acabas contaminando. ¿Seguro? ¿Seguro que es así? Al menos en España había un telediario antes, un noticiario, que era el de la 2, que no tenía nada que ver. ¿Cuánta gente lo veía? ¿Y por qué? ¿Por qué los telediarios y los noticiarios de mayor audiencia son los que son siempre iguales, siempre con problemas, siempre con malas noticias, siempre con asaltos, siempre con violencia, siempre con muerte? ¿Por qué? ¿Vosotros creéis, de verdad pensadlo, que el noticiario no cambiaría si su audiencia baja? Por tanto, ¿quién mantiene al noticiario así? Nosotros viéndolo. Por tanto, ¿qué refleja el noticiario? Y aquí viene una clave muy importante. ¿Os acordáis que en el primer capítulo de esta trilogía hablamos de ese ser exterior que tenía un lado A y un lado B? El lado A era consciente, aquellos pensamientos y sentimientos de los que yo me doy cuenta. Y el lado B era toda esa cantidad de pensamientos y sentimientos que yo no sé que tengo, que tiene que ver con ese sótano, con el inconsciente individual y colectivo, que tiene que ver con tantas creencias y patrones. Vale. Después hablamos de la intención que era la energía, la información subliminal de la vida, de nuestra vida, y que nace directamente del lado B y que se proyecta fuera. ¿Vale? ¿Por qué si nosotros despotricamos con el telediario, por qué lo seguimos viendo? Porque está en resonancia con el lado B. Es decir, en el fondo, en el lado B, sin darnos cuenta, nosotros creemos que la vida es así. Y el telediario lo refleja. Entonces, ¿qué es antes? El huevo o la gallina. Va junto. ¿Qué ocurre? Que nosotros ponemos atención ahí porque de verdad estamos convencidos que es así. Pero fijaos hasta qué punto esto puede parecer retorcido y hasta qué punto es complejo y grave. Fijaos lo que digo, grave, que si nosotros nos vamos a las estadísticas mundiales dicen que las principales causas de muerte son enfermedades, accidentes viales, digamos, de conducción, etcétera, asociados a vehículos y suicidios. Y sin embargo, cuando tú ves un noticiario que ves asaltos, robos, violencia familiar o intrafamiliar, conflictos, guerras, es insignificante el porcentaje de muertes asociados a este tipo de eventos. Y sin embargo, nosotros estamos convencidos que salir a la calle casi es que te pase algo. Pero porque estamos convencidos. Acordaos que somos malos,
que el mundo está mal, que esto es un caos. Estamos convencidos en nuestro lado B que es así. Y por tanto, ¿qué es lo que recoge el noticiario? Pues nuestro lado B, nuestras creencias profundas. Y por eso tiene tanta audiencia. En efecto, ahora también bastaría ver si realmente nosotros estamos atentos. Es decir, tampoco estaría de más que descubriéramos cuánta atención hay en nosotros mientras escuchamos el telediario, porque igual tampoco podemos ni mantener esa atención. Quiero decir, Ismael, que esto es así, que es lo que está diciendo Ismael, es ley de atracción, que también se denomina así, esa frecuencia, que está en la misma frecuencia que la cara ve en nosotros, pero además de ello está que nos preguntemos, ¿dónde está mi atención? ¿Soy capaz de sostener la atención? ¿Soy capaz de concretarme? ¿Soy capaz de recogerme? ¿O mi mente anda dispersa todo el día? Esto es bueno que por lo menos ahí sí que lleguemos a darnos cuenta. Si es así. Claro, porque en el fondo, vale, entonces, ahora ya entendemos, ¿no? Ahora ya sabemos que si yo logro y llegar a mi ser interior, es decir, entrar en mí, empezar a observar para descubrir cuál es ese lado B que desconozco, en la medida que eso, acordaos, vimos la serie de cómo vivir conscientes, ¿vale? En la medida que yo acepto todo eso, que yo lo perdono y lo libero, significa que ya no lo proyecto fuera, porque el lado B empieza a desaparecer, empieza a dejar de existir. Perfecto. Si yo no lo proyecto fuera, significa que no se va a reflejar fuera. En la medida que los seres humanos lleguemos a conocer nuestro lado B y seamos conscientes, pues tal vez los noticiarios ya no tienen por qué reflejar esa parte, seguro, vale. Pero es que resulta que, como acaba de decir Carmen, ¿cuánto yo soy el dueño y maestro de mi atención? Tenemos esto, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Notificaciones activadas, fijaos. Yo le tengo ahora mismo puesto modo no molestar, para que no entren notificaciones. ¿Por qué? Porque entra una notificación y aunque yo no tuviera previsto mirar el teléfono, lo miro. Y el problema no es que la mire, es que como me descuide, termino estando media hora pegado entre redes sociales, etc. Las notificaciones de la vida. Pero es que es más, espérate, que llegamos y si hay un momento en que estoy en silencio y no pasa nada, no, yo no me puedo, no, me aburro, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces después nos dicen, no, lo que pasa es que la meditación y el mindfulness, que es la atención plena, una palabra inglesa, como bien sabéis, son muy importantes para tener una vida equilibrada y sana. Y claro, nos ponemos a meditar o a hacer mindfulness y nos cuesta horrores. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nuestra atención. Porque nos cuesta mucho entrar dentro nuestro. Y cualquier notificación nos saca. Sí, nos saca e incluso de verdad que ni escuchamos. Oímos ruidos, voces, pero no escuchamos. Y a menudo, pues seguro que nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros compañeros, pero me estás escuchando, pero me has escuchado, no, es que no, solo oímos, pero no escuchamos. Entonces, lo único que os pedimos es que os hagáis esa pregunta, que os hagáis la pregunta de cuánto os cuesta mantener la atención. Y ahora, descubrir por qué y de dónde venía esto. Pues de todo lo que ha explicado Ismael. Y de que nosotros tenemos que hacer un trabajo, pero no solo un trabajo a nivel toma de conciencia, tienes que hacer un trabajo corporal, alimenticio. Tienes que comer alimentos que te contraigan y no alimentos que te expandan. ¿Por qué? Porque al final tu cabeza es que tú no eres dueño de ella, no eres dueño de tu mente, no eres dueño ni siquiera de tus acciones a veces. Entonces todo esto es conveniente saberlo, conocerlo, informarnos. No es una información que esté en la calle, así, a bote pronto. Es algo que tú tienes que querer también ir a por ella. Está claro que si estáis aquí, pues estáis de alguna forma porque ya estáis pidiendo esto. Todo lo que pides se te va a dar, Exacto. pero en un lado o en otro. Lo que dice el decreto de Saint Germain es esto. Claro. ¿Dónde estás focalizando tu atención? Porque la atención casi siempre está en el miedo, hay mucho miedo. O hay miedo a no poder llegar a fin de mes, o hay miedo a perder el trabajo, o pareja, o esto, o mis hijos. Ese miedo está ahí. Últimamente ya sabemos todos cómo estábamos pues, con el tema del COVID y demás, el miedo es de lo que más hay. Entonces, este trabajo de concentración, de entrar dentro de ti, es primordial para todos nosotros. Claro, porque al final, si no, fíjate, Carmen lo ha dicho,
donde está tu atención, donde está tu pensamiento, allí estás tú. Y en eso te conviertes. Entonces imaginaos. No, es que yo quiero que me toque la lotería. Vale. ¿Cuál es tu intención verdadera? Es muy importante que lo sepas. ¿Desde dónde quieres que te toque la lotería? ¿Desde el miedo a no tener que preocuparme más por el dinero porque estoy harto de que me cueste llegar al final de mes, o estoy harto de tener que trabajar, o estoy harto y estoy harto de que mi vida gire en torno al dinero? Porque si es así, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurre, las estadísticas dicen que el 95% de las personas que ganan la lotería no le queda nada en 5 años. Y claro, la explicación no, lo que pasa es que no tienen educación financiera. Es cierto, pero además hay otra explicación energética. La resonancia de abundancia no está en su vida. Por tanto, nada que no esté en sincronía y en resonancia con tu interior lado B no se puede quedar en tu vida. No es No eso. se puede quedar en tu vida. Entonces, la intención rige la atención. La intención, el lado B, lo que está oculto en nosotros, es lo que determina dónde nosotros ponemos nuestra atención. Y la falta de atención se debe a esa tremenda dispersión que hay en nosotros que nos impide concentrarnos en lo que queremos y acabamos concentrándonos en lo que no queremos, que es lo que está grabado a fuego en nuestro lado B. Por eso es, descubre tu ser exterior, conoce su lado B desde el interior. Descubre cuál es la verdadera intención que rige tu vida, el lado subliminal que está oculto y que se proyecta. Límpialo, purifícalo, perdónalo, para que seas el maestro, el dueño de tu atención y de tu concentración, y que lo fijes en crear la vida que quieres y no en la que no quieres. Sí, y que quizás no eres ni el lado A ni el lado B, y que eres mucho más. Y que primero, descartando ese lado B, que este es el más, pues bueno, es como lo comparamos con el iceberg, ¿verdad? Pues este es el más importante. Y luego ya vas a ir viendo quién realmente eres, qué quieres, qué te apetece de verdad. Si eres tú el que estaba manejando tu vida, si tu vida la manejaban pensamientos inconscientes de todos a nivel energético. Eso es. Por eso es tan importante. Claro, porque acordaos, una de las cosas que veíamos es que no solo está mi lado B individual, está el lado B colectivo. Por tanto, cuando yo no estoy en mí, es decir, yo no soy el dueño de mi atención y decido dónde tiene que estar puesta, ahora, aquí, en este momento, significa que estoy siendo atrapado por el lado B colectivo. Y en el lado B colectivo hay miedo, sufrimiento, desesperación, angustia, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es mi frecuencia, esa es mi intención. Por tanto, allí está mi atención, allí estoy concentrado, en el miedo a que me pase, en el miedo a que ocurra, en el miedo a que no sé qué, y adivinas que estoy creando. O repitiendo, pues más de lo mismo. Entonces, la paz, la tranquilidad, el amor es una frecuencia. Es una frecuencia, no es un trabajo, es una frecuencia, es un estado de ser consciente. Si en mí está esa frecuencia, en mi vida experimento esa frecuencia y yo dejo de sumar caos, dejo de sumar inconsciencia, dejo de sumar angustia, miedo, empiezo a sumar una vibración nueva. Y en la medida en que todos cambiamos esa frecuencia, porque conocemos, descubrimos ese lado B y damos el siguiente paso que decía Carmen y llegamos a ese ser interior, el mundo cambia. Y los noticiarios también, ya te digo yo. Sí, y permanecer media hora haciendo mindfulness o haciendo algún tipo de meditación no es suficiente. No. Eso tiene que ser una meditación dinámica, una meditación de observación en ti mismo, que también lo vimos. Vimos a la conciencia observando a la mente, cuerpo. Entonces, teníamos que hacer todo ese proceso y tenemos que llevarlo a cabo de una manera regular. Entonces, tenemos que coger esa autodisciplina, que también nos cuesta mucho. Nos es más fácil ayudar que ayudarnos. Nadie dice que no ayudemos, pero empecemos por nosotros, porque la ayuda será incluso mayor, o quizás no necesitemos ayuda con el tiempo. Nadie, porque todos somos otra cosa. Claro, lo que pasa es que al final herramientas tan potentes y poderosas como la meditación, el mindfulness, el yoga, es verdad, pero ¿por qué los grandes meditadores al final se tiraban horas y horas? Porque en el fondo, si yo medito media hora y después me subo en el coche y al primer pitazo que me pegan
se acabó la meditación y me pongo rígido de nuevo y entro en modo automático, ¿qué hacemos? Entonces, ¿es buena la meditación? Mucho, pero es mejor aún meditación consciente, constante a cada momento de mi vida, de mi día. Es decir, observación plena de qué pienso, de qué siento, de qué me oculto, de qué está en ese lado B. ¿Por qué? Porque así me conozco. ¿Qué significa me conozco? Conozco el lado B, todo lo que ahí está oculto. Y después me convierto en mi propio maestro. Es decir, voy un paso más allá, a ese ser interior, energía, espíritu, conciencia, y empiezo a construir una nueva vida desde ahí. ¿Por qué? Porque me empiezo a gestionar desde un lado en el que nunca me he gestionado a mí mismo. Porque nunca hasta ahora nos hemos gestionado desde ahí. Solo nos hemos gestionado desde el lado más externo del lado exterior, el lado A, desconociendo cómo nos condicionaba el lado B y la verdadera intención que regía nuestra vida. ¿La propuesta cuál es? Si yo empiezo a reconocer todo eso y a liberar y perdonar todo eso, empiezo a gestionarme y por tanto a gestionar mi vida desde un lado muy diferente, que es mi ser interior. Entonces, significa, la atención está puesta donde yo digo, donde yo quiero. Y la concentración se mantiene donde yo digo, donde yo quiero. Y no es un esfuerzo mental agotador, ¿no? Es un proceso natural. Sí, y os diría que ese es el verdadero empoderamiento. No se trata de empoderarte sobre tu jefe ni sobre tu pareja, es sobre el ego, que no hemos hablado de él así, que hemos hablado como ser exterior. Y entonces es sobre eso que rige nuestras vidas mucho más que nosotros mismos, porque ¿quién es el observador de ese ego, de esas acciones que hacemos? Nosotros, seguimos siéndolo nosotros. Somos los hacedores, los observadores, lo somos todo. Entonces, pongámonos a marcha, en marcha. En marcha a esa observación. Porque al final creemos que se trata de luchar contra nuestro ego y no nos damos cuenta que con eso lo que estamos haciendo es darle más poder a nuestro ego, porque lo estamos convirtiendo en nuestro dueño y lo creemos tan poderoso que decimos, no, es que yo porque si no el ego me la juega. Es decir, puede más que yo, tiene más poder que yo. Claro, lo que también queremos deciros es que en realidad ese ego no quiere hacernos nada, es simplemente un campo energético que está resonando con una parte que nosotros creemos que somos esa parte. Entonces, todo esto, bueno, pues nada, que os animamos también a que miréis que trabajamos en la escuela y que lo sepáis. Claro, ¿por qué? Pues muy sencillo, cuando yo llego a habitar ese ser interior que observa, me voy a dar cuenta que la primera víctima es el ego. ¿En qué sentido la primera víctima? El ego no tiene las herramientas para gestionar una vida, para crear una vida, no las tiene. Pero ante la vacante de poder que había en nosotros, pues lo tomó. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso y que simplemente es un cúmulo de inconsciencia, un cúmulo de ocultaciones, un cúmulo de frecuencias no gestionadas con atención, en el fondo dices, ya, descansa, que ahora yo tomo el mando. ¿Qué yo? El yo íntegro, completo, ese ser interior. Y desde ahí no es con esfuerzo, es todo lo contrario, es desde la alegría de decir, joder, qué descanso, qué diferencia más grande, qué diferencia más grande. Y entonces desde ahí soy yo quien decide, mira, ya apareció la notificación que me quiere llevar al huerto. Yo decido si le hago caso o no. Mira, ya apareció mi madre que siempre me está diciendo, ten cuidado que hay mucho mal en esta vida. Yo decido si le hago caso o no. Porque nuestra madre nos quiere mucho y nos quiere proteger. Pero ella no conocía cómo funciona esto. Entonces soy yo quien decide si le presto atención a eso o no. O entiendo que desde su cariño y desde lo que sabe, me da un consejo. Y después aparece mi jefe. O mi jefe. O mi hijo. O mi hija. O mi pareja. Y entonces yo decido eso, dónde pongo la atención y cómo. ¿Por qué? Porque vivo desde ese lugar que es mi ser interior, que es completo y que de verdad es el creador de una nueva vida, de una nueva experiencia de vida. Y es el dueño de la atención, 100%, sin esfuerzo. Bien. Pues nada, meditar todo ello porque se trata de empoderados vosotros, ¿verdad? No que nadie os manipule, porque todo nos está manipulando sin saberlo. Entonces, si nos empoderamos, no nos manipulará nada.
nosotros llevaremos la autoridad sobre nosotros y la gestión. Así es. Entonces, resumen, nos queda un cuarto capítulo, que sería como una recopilación de todos estos capítulos, que sería el cómo crear una vida consciente teniendo en cuenta esto, pero el resumen, ¿cuál es? De mí depende abrir mi mente, abrir mi corazón, abrirme para empezar a descubrir que he estado viviendo desde el ser exterior y que hay una gran parte de ese exterior como el iceberg, que está, la parte que está debajo del mar, que desconozco. Que ese ser interior, perdón, que ese lado B del ser exterior, mejor dicho, es el que me está condicionando y es el que determina la intención desde la que vivo cada cosa en mi vida. Bien, que esa intención, ese lado B, además, se ha robado mi atención. Mi atención está puesta ahí. Y por tanto, eso significa que mi atención está puesta en aquello que no quiero, aquello que me oculto, aquello que no me gusta, aquello que me parece oscuro. Ahí está puesta la atención. Y donde está puesta mi atención, en eso me convierto, como dice Saint Germain. Entonces, resulta que lo ocultamos porque no queremos y precisamente por eso ahí está la atención y me convierto en eso. ¿Y cómo lo sé? Porque acordaos que todo lo que está dentro se proyecta afuera. Y entonces el escenario de la vida me lo muestra. Bien. Paso siguiente. Activo el observador, ese cuerpo energético, espíritu que también soy. Y desde ahí elijo de nuevo. Es decir, enfoco mi atención donde toca, mantengo mi concentración, que significaría esa atención se sostiene donde yo quiero que esté, y desde ahí manifiesto, creo, vivo, experimento una nueva vida. Pero ya entraremos con más detalles en el próximo capítulo. Una nueva vida y libre de esos imanes que nos llevan incluso a la adicción sin que lo sepamos. Así es. Bien, bueno, gracias, una semana más. La semana que viene cerramos esta pequeña serie de cómo crear, manifestar una vida consciente. Un abrazo. Un abrazo a todos.